tardes, amigos, bienvenidos. Estamos un día más en este programa Cyber After Work aquí en Capital Radio, como siempre dispuestos hoy a dar a conocer cuáles son las reflexiones, los conocimientos, los estudios que los especialistas en la materia siempre comparten con todos nosotros para ayudarnos a entender de que nuestro mundo ha cambiado, y no ha cambiado exclusivamente por la crisis del coronavirus. De hecho, crisis como esta lo que hacen es acelerar y potenciar los cambios que ya se venían pergeñando en el terreno de la ciberseguridad. En el momento en el que convertimos nuestra empresa en una empresa conectada, ya estaba pues sujeta, por supuesto, a todas las ventajas que una economía digital le ofrece, pero también a todos los problemas o los riesgos a los que se enfrenta precisamente por esa conexión. Bueno, pues de ello, como siempre, hablaremos en este programa. Hoy vamos a analizar pues lo que desde compañías como Fujitsu Europa han tratado de analizar a través de su Centro de Amenazas Avanzadas de Ciberseguridad, porque sí, entre otras cosas, Fujitsu hace muchas cosas que tenéis en vuestra casa, pero también analiza y dota de inteligencia a la información que rodea precisamente a ese estado de la digitalización de las empresas. Enseguida vamos a saludar a uno de sus responsables. Estará con nosotros en este programa Javier Antón, director de seguridad de Fujitsu, para darnos a conocer cuáles son los resultados de ese interesante análisis. Y luego también hablaremos con José Ramón Palanco, porque si algo tiene que ver el mundo de la ciberseguridad es el de interpretar la información, el de dotar de inteligencia la información y adelantarse a los acontecimientos, prevenir los riesgos. Y de Threat Intelligence vamos a hablar con uno de los que fue fundador entonces de Dynaflux y hoy en día un referente en el mundo del emprendimiento en este sector. Bueno, pues con ellos vamos a pasar este programa que, como siempre, por supuesto, cuenta con la participación y colaboración de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya saludamos. Pablo, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Mónica, Hola, ¿qué tal? tardes, Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy Pablo, Mónica, dispuestos como siempre a un programa interesantísimo que, no os digo más, vamos a compartir, por supuesto, con sección de noticias. Así que, sin más dilación, os damos la bienvenida a este programa en el que ahora enseguida vamos a hacer un repaso a las noticias, pero no sin antes recordaros que este programa hoy cuenta con el apoyo de McAfee, que es una de las compañías de referencia en el mundo de la ciberseguridad. Ya lo sabéis, es una compañía que desde hace muchos años protege nuestros entornos particulares, pero también nuestros entornos empresariales, y que hoy se adapta pues a las nuevas necesidades que tienen tanto las personas como las empresas. Te protegen, entre otras cosas, del dispositivo a la nube. Recuérdalo, los conocías, los vuelves a conocer. Ellos son McAfee. Comenzamos este programa. Analizando las noticias, y yo creo que a principio del confinamiento estábamos hablando de una empresa eléctrica que sufrió en Portugal. Bueno, pues hoy podemos hablar de otra empresa eléctrica que está sufriendo, pero ¿en qué entorno? Es una noticia en la que la compañía Enel se ha visto afectada por un incidente de ciberseguridad. Mónica, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Pues luego veremos a qué otras empresas ha afectado, porque no es la única, pero en el caso de Enel, bueno, que es una compañía que se dedica al sector de la energía, pues bueno, según informaba Britain Computer la semana pasada, bueno, pues han tenido un problemilla en su sistema y han sido atacados por un ransomware que tiene por nombre ECANS, que bueno, es tiene las letras de la palabra snake, serpiente en inglés, ¿no? Entonces, bueno, este ransomware es bastante conocido ya por los expertos en ciberseguridad desde hace meses, porque ha estado teniendo como objetivo diferentes tipos de empresas de sectores industriales, que es a donde está dirigido, y bueno, esta vez le ha tocado al grupo Enel, que decía el pasado domingo que había tenido este problema en su red interna, que habían detectado este ataque de ransomware, pero que bueno, como medida de precaución el sistema corporativo pues estuvo aislado durante un tiempo para evitar cualquier tipo de riesgo, y dijeron ya el lunes que no había tenido ningún problema, pero bueno, como vemos, pues todo tipo de empresas pueden ser atacadas y están siendo atacadas por estas nuevas cepas de ransomware. Bueno, pues Pablo, ¿qué te parece a ti?
Pues yo quería apuntar ahí que, a ver, me parece que este malware además tiene una evolución bastante inteligente y bastante curiosa, y es que, como ya sabéis, existen las tecnologías que tratan de analizar el comportamiento del malware y ver si es el fichero que te llega por correo electrónico o el fichero que quieres ejecutar es un malware o no. En este caso, pues bueno, los malos también desarrollan técnicas para evadir esos sistemas, ¿no? Y esta versión del ransomware de ECANS o de Snake, lo que está haciendo sobre todo es buscar dominios internos de las compañías, dominios que no se ven desde fuera, ¿vale? Y que normalmente, si estás ejecutando en un entorno de pruebas un malware, no los vas a ver. Pero si estás ejecutando dentro de la red a la que quieres atacar, sí lo vas a ver. O sea que con ese pequeño truquito están intentando ver cuándo están ejecutando dentro de la red para poder empezar a cifrar y atacar. Por suerte parece que Enel lo había detectado a tiempo con su sistema de protección y evitó que eso fuera, que llegara a mayor riesgo, a mayor daño. Bueno, pues otra de las noticias, por cierto, que ha afectado a una compañía y que ha afectado precisamente a su producción, es la noticia elegida hoy por los especialistas de OnRetrieval para darnos una lección, un buen consejo de ciberseguridad. Ricardo Alaviaga es el director técnico de OnRetrieval. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Oye, ¿qué ha pasado con la compañía automovilística Honda? ¿Qué ha ocurrido, Ricardo? Pues mira, justo tiene que ver con lo que acaba de hablar Pablo Sanemeterio ahora mismo, porque se ha visto obligada a paralizar la producción mundial en sus fábricas debido a un ciberataque que al parecer se ha valido, por lo que están diciendo, del ransomware, del malware ECANS, que es una variante que se dirige, que se dirige específicamente a los sistemas de control industrial que se utilizan para operar fábricas de todo tipo. En este caso, el fin de los ciberdelincuentes es detener esos sistemas de control con el fin de parar la producción de las fábricas y así pues poder, como siempre, pedir un rescate a cambio de permitirnos volver a la normalidad. Además, después de un análisis un poco más en profundidad del código que se ha empleado en el ataque, parece ser que había sido rediseñado específicamente para un ataque dirigido contra Honda, como suele pasar en este tipo de ataques a grandes compañías en muchas ocasiones. Y bueno, afortunadamente, a pesar del gran perjuicio que habrá supuesto en todos los sentidos este ataque para la compañía, al menos finalmente no ha sido necesario pagar el rescate, ya que han podido utilizar los backup para restaurar los sistemas que habían sido afectados. Y qué decir, Eduardo, si una gran compañía como Honda, que seguro que dispone de las mejores soluciones y servicios de ciberseguridad, le puede pasar esto, ¿qué no puede pasarle a una pyme que no esté correctamente protegida? Como ya hemos dicho en otras ocasiones, no deberíamos ver la ciberseguridad como un gasto, sino como una inversión, ya que el coste de sufrir un ataque de este tipo en nuestra empresa puede ser muchísimo mayor que el coste de contratar ciberseguridad. Así que desde OnRetrieval lo recomendamos, como hacemos siempre, disponer de un servicio de seguridad gestionada que abarque toda la infraestructura IT de la empresa y en el que se desplieguen soluciones de ciberseguridad de última generación y se fortifique y monitorice de forma continua todos los sistemas. Y, cómo no, me gustaría también recordar la importancia, que ya lo hemos dicho también muchas veces, de disponer de un servicio de backup bien gestionado, que, como hemos visto en este caso, pues puede salvar en última instancia la situación. Bueno, pues yo voy a dar una recomendación más, y es primero saber o conocer cuáles son las necesidades de ciberseguridad que tenéis, porque pensáis que sois una pequeña empresa y que quizás no os afecte, y quizás tengáis razón, pero quizás no la tengáis. Ya nos habéis oído la cantidad de veces que hemos hablado del número de empresas pequeñas que han tenido un incidente de ciberseguridad. Por tanto, mi consejo es, si esto supone un coste para vosotros, pues ¿por qué no llamáis a OnRetrieval? Que en estos momentos están ofreciendo una auditoría de seguridad completamente gratis para saber precisamente cuál es el escenario en el que os movéis. Estoy seguro de que si les llamáis y después de esta auditoría de ciberseguridad conocéis vuestro entorno, ya sabréis si lo que estáis haciendo es una inversión o un gasto en ciberseguridad. La recomendación, por tanto, ahí queda. 900-900-381 son los especialistas de OnRetrieval. Y Ricardo Alaviaga es su director técnico, nos ha acompañado, como siempre, en esta noticia destacada de la semana. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Y a ver, los que utilizáis Facebook, que sí, sois quizás menos instagrameros y más facebookeros, quizás tenéis ya una edad y no tenéis edad ni siquiera ya para empezar a preocuparos o aprender cosas de ciberseguridad. Bueno, pues igual es momento de que empecéis a pensar en ello, porque ¿qué ha pasado, Pablo, con Facebook y las aplicaciones de mensajería? ¿Tenemos que tener una alerta sobre ellas o qué? En este caso, pues ha surgido una alerta desde
desde una compañía que ha estado haciéndole una investigación a la aplicación de mensajería que es Facebook Messenger. En este caso, pues los especialistas de Reason Labs lo que han presentado es un fallo que tenía la aplicación que ejecuta en Windows, que ejecutamos en el escritorio, ¿vale? Y es un fallo, la verdad, que bastante divertido, porque lo que está haciendo constantemente esta aplicación es llamar a un directorio, por ejemplo, que es Python PowerShell.exe, y en el caso de que normalmente no existe ese fichero, pero si alguien coloca ahí un ejecutable, ya puede tomar control de la máquina cada vez que ejecute Facebook Messenger. Es un fallo que se ha corregido ya en la siguiente versión de Facebook Messenger. Este fallo está presente en la versión 485, en la siguiente, en la 480.6, ya se ha corregido, y Facebook Messenger, pues bueno, es una aplicación que la usan 1,3 millones de usuarios activos al mes, y que tengan, pues bueno, que actualicen la versión de escritorio, digamos, si lo utilizan desde el PC. Bueno, pues actualización. Esa es la recomendación que podemos daros con esta y otras noticias. Copias de seguridad que no estén en el mismo sitio en el que tenéis el trabajo principal. Actualización. Y un consejo más: seguir este programa todos los lunes. Vamos ya a saludar a nuestro primer invitado. Bueno, que con el coronavirus obviamente los malos han tratado de sacar provecho a la situación en materia de ciberseguridad. Eso lo hemos contado, yo creo que desde el primer día en el que todos los focos de la sociedad estaban puestos en los hospitales, ¿no? Y recuerdo, Mónica, Pablo, vosotros lo recordaréis, como pues estuvimos hablando de las circunstancias extremas, ¿no?, que muchas veces rodeaban a las empresas debido a la pandemia. Los malos se querían aprovechar, ¿verdad? Bueno, pues hoy los especialistas del Centro de Amenazas Avanzadas de Ciberseguridad de Fujitsu han realizado un informe. Hablar de post-COVID-19 no puede ser, porque todavía estamos inmersos, pero sí en estos momentos más complejos, ¿no?, en los que hemos estado en confinamiento, empresas, personas, etcétera, etcétera. Bueno, pues ellos han hecho un análisis sobre cuáles han sido las principales amenazas o cuáles han sido los principales puntos en donde los delincuentes se han tratado de aprovechar de este momento, ¿no?, complicado, complejo, que ha vivido nuestra sociedad. Bueno, pues Javier Antón es el director de seguridad de Fujitsu. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con Javier vamos a analizar pues aspectos que yo creo que llaman mucho la atención, porque habéis llegado a la conclusión de que hay varios puntos que son los que se han demostrado como los más vulnerables, Javier, a la hora de pues realizar ataques que pueden ser estafas, que puede ser la infección de ordenadores y que pueden ser sencillamente ataques, pero que están muy claramente definidos y que obviamente tienen un componente muy vinculado a la pandemia de la COVID-19, ¿verdad? Pues sí, lamentablemente este tipo de ataques y este tipo de prácticas ya venían sucediéndose antes del COVID y de la pandemia, pero quizás lo que se ha hecho es aprovechar, como comentabas, estos momentos de debilidad, momentos en los que la gente tiene una especial sensibilidad a ciertos temas, para que esos ataques o ese tipo de actuaciones sean más efectivos. Entonces, utilizando ganchos, por ejemplo, en campañas de phishing que están pues relacionados con la pandemia, y suplantando la identidad de organismos como la OMS o el propio Ministerio de Sanidad o organismos públicos relacionados con la sanidad, pues los usuarios a lo mejor se sienten más sensibles hacia todo eso y pueden caer en trampas de pinchar enlaces o abrir correos con contenido malicioso que luego derivan en consecuencias bastante malas, ¿no? Uno de los que más me ha llamado la atención dentro de este análisis, Javier, que habéis realizado ha sido el aprovechamiento que han tenido los malos pues con los llamados planes de compensación. Yo creo que la mitad de España tenía previsto viajar en algún momento, no sé si en Semana Santa, en los puentes de mayo o incluso ya en este mes de junio, a algún sitio. Obviamente todo se ha visto bloqueado. Esto es algo que han aprovechado los malos para tratar de sacar provecho, sobre todo con esos, planes de compensación a la hora de pues tratar de gestionar la devolución. ¿Qué es lo que habéis percibido?
Bueno, pues en algunos casos lo que hemos visto ha sido campañas sobre todo de suplantación pues de determinadas compañías, tanto compañías aéreas como grandes compañías que manejan paquetes turísticos, pues a la hora de gestionar devoluciones bajo el paraguas de la urgencia en pinchar en algún enlace para poder recuperar parte de los fondos invertidos en los viajes, pues se conseguía estafar a los usuarios o bien mediante la inyección de malware o mediante mecanismos de ransomware para luego pedir rescate, ¿no? Este tipo de actuaciones las hemos visto durante este periodo de tiempo. Mónica. Hola Javier, encantada de que estés en el programa y hablar sobre este tema que me parece que es muy interesante porque, bueno, en el comunicado que habéis lanzado desde Fujitsu pues se dan esas recomendaciones y se alerta sobre esos problemas que está viendo y que nos estás contando, ¿no? Entonces, al final vuestra conclusión es que no hay que bajar la guardia y me parece que así tiene que ser, pero me gustaría saber vosotros también cómo ayudáis mediante vuestra tecnología, vuestros SOC, cómo ayudáis a las empresas a que mantengan esa guardia alta, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema muy complejo y tiene muchos frentes, ¿no? Como ya sabéis. Yo diría que el más importante y el primero sería la conciencia. Es fundamental que cada vez tanto las compañías como los usuarios estén más concienciados de toda esta problemática y que pues estén atentos a los correos que se reciben, que estén atentos siempre a que si es demasiado bueno puede que no sea verdad, ¿no? O no fiarse de todo este tipo de cosas, y luego entender también qué es lo que hay detrás de todas estas situaciones de los hackers, los atacantes, las motivaciones económicas, etcétera. La concienciación por eso es fundamental. Lo segundo, pues a través de los servicios de seguridad que ofrece la compañía intentamos sobre todo monitorizar, gestionar los posibles eventos de seguridad que puedan ocurrir dentro del ámbito de las compañías, intentar alertar mediante mecanismos de aviso y mediante también el empleo de la inteligencia artificial y la automatización, pues agilizar y actuar de la manera más temprana posible. Yo creo que a través de esas dos funciones son las que Fujitsu pues colabora con todo el ecosistema a mejorar la situación. Por supuesto, toda esta parte de servicios integra un elemento que es fundamental y que es que tanto las compañías como los usuarios, y esto es algo que comentabais en el anterior, deben tener en la medida de lo posible actualizadas sus elementos de aplicaciones y software al último nivel, es decir, lo máximo posible, lo más actualizados que se puedan. Pablo. Hola Javier, un placer saludarte y que estés con nosotros en el programa. Y yo quería comentarte, viendo la nota de prensa que habéis sacado desde Fujitsu, que pues, destacáis un cambio en las tácticas de estafa, en la que se empiezan a utilizar más quizás tarjetas digitales de tiendas para poder comprar online. Y este tipo de acciones, ¿cómo las detectáis? ¿Las detectáis a través de algún servicio vuestro de inteligencia o cómo sois daros cuenta de este tipo de ataques o cambios en las tácticas? Bueno, tenemos servicios de inteligencia con un grupo experto que es capaz de detectar este tipo de actuaciones mediante su presencia
vamos a llamarlo como espías, aplicando técnicas de inteligencia en entornos de dark web y también mediante análisis de compañías con las que colaboramos, y nos ayuda todo este contexto, todo este ecosistema nos ayuda a detectar este tipo de prácticas. El tema concreto que comentas de las tarjetas, pues bueno, al final lo que se ha observado es que el confinamiento ha hecho que las personas no puedan desplazarse para determinado tipo de actividades, y en el caso concreto, por ejemplo, de las tarjetas digitales o las tarjetas de este tipo de tarjetas que llevan asociados una serie de fondos para compras, pues se han estado gestionando de una manera remota y sin presencia, y esto ha sido aprovechado por los atacantes pues para, mediante la suplantación, pues hacer que dentro de una compañía se compren este tipo de tarjetas por un supuesto mensaje del director financiero o del CEO, y después, al recibir esas tarjetas digitales, el atacante pues poder hacer uso de ellas o revenderlas en otro mercado, ¿no? Pero fundamentalmente, bueno, pues las fuentes de información son esas, nuestro propio análisis, nuestra propia gente de inteligencia que está haciendo esas labores de espía, entre comillas, y a través de nuestros socios. También, bueno, comentaros que Fujitsu, como actor global, tiene una red propia de inteligencia de ciberseguridad. Tenemos presencia aparte de los data centers propios, que son de 200 a nivel mundial, tenemos presencia también en los organismos de cloud, y ahí tenemos honeypots para detectar también herramientas de ataque que utilizan los hackers y las prácticas que utilizan, las prácticas más recientes que pueden utilizar. Y yo creo que otro de los aspectos que también debemos tener en cuenta, y yo creo que una de las últimas operaciones que se produjo aquí en nuestro país y que pues un poco mezclaba lo que era la delincuencia tradicional, ¿no?, de la estafa tradicional con el uso de las nuevas tecnologías y del mundo digital, es el relativo al robo de identidad, ¿no? Yo creo que es algo, Javier, que todavía creemos que es un poco lejano, que para que nos roben la identidad o nos tienen que robar el DNI o suplantarnos el rostro. Y yo creo que no somos conscientes de que todos ahora mismo tenemos una identidad digital que es real y por la que pues abrimos muchas puertas y que pueden ser precisamente la llave para que otros las abran en lugar de nosotros, ¿no? Yo creo que es la gran asignatura pendiente de la sociedad, que entendamos que ya no somos solo nosotros los que andamos por la calle, cuando nos dejan andar, por supuesto, sino que hay una identidad nuestra, hay otro yo en el mundo digital que cada vez va teniendo mucha más validez y que algún día va a tener incluso más validez que nuestro propio yo real, ¿no? Sí, efectivamente, en la medida en que el mundo digital cada vez va creciendo y va incrementando, y el número de cosas que conectamos a Internet también va conectando, pues esa identidad digital cada vez coge más peso y más responsabilidad en todo lo que hacemos y todo lo que tenemos. No olvidemos que en nuestros dispositivos, tanto en los ordenadores como en el propio dispositivo móvil, en el smartphone, pues almacenamos y tenemos una gran cantidad de información y documentación que en muchas ocasiones es sensible. Es cierto que el tema de la identidad es un punto clave dentro de todo esto, el manejar la identidad digital, y también lo atractivo que resulta para los hackers el tener acceso a la identidad de otra persona para suplantarle o para ejecutar actuaciones maliciosas en su nombre, y la impunidad que eso les puede llegar a dar, pues es un aspecto fundamental. Yo diría que es un tema que no está resuelto porque tiene bastante complejidad. Hay muchas organizaciones trabajando en ello, tanto públicas como privadas, para tener mayor garantía sobre una identidad digital. Pero quizá hoy en día los mecanismos con los que se cuenta y la tecnología con la que se cuenta pues nos llevan más a orientaciones asociadas
al multifactor, es decir, a las autenticaciones multifactor que permitan tener un mayor nivel de seguridad y que no dependan de una contraseña o de un dato, y el incorporar también mecanismos biométricos que puedan ayudar a identificar de manera unívoca a una persona en el mundo digital, más allá de bueno, pues las contraseñas, ¿no? Que se está demostrando que es un punto bastante débil utilizado de forma exclusiva, ¿no? Utilizado de forma Bueno, pues ahí tenemos una aproximación de cuáles son los puntos débiles que los ciberdelincuentes han tratado de aprovechar en este tiempo de confusión y de nervios, ¿no?, que ha derivado de la situación de confinamiento y de pandemia global. Ojo que esto no es una cuestión transitoria, que cuando se acabe la pandemia se acabaron estas estafas. Esto es un punto de partida para el análisis, para dotar de inteligencia a las estrategias, en este caso de ciberinseguridad, que hay ahora mismo en todos los entornos. Tomemos buena nota. Han tomado nota de ello en Fujitsu, cuyo director de seguridad, Javier Antón, nos ha acompañado para darnos estas novedades. Javier, muchísimas gracias, enhorabuena por este trabajo. Nos veremos pronto. Un fuerte abrazo y hasta otra. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo para todos. Antes de seguir, debemos comentar que si miras el dinero y ves una oportunidad, Broker Bank Inter te está ofreciendo un plan de inversión en compra periódica de acciones que te va a permitir invertir poco a poco en los principales índices bursátiles y sumar valores a tu cartera sin coste adicional. Además, tanto si eres ya inversor como si quieres empezar de cero, te van a facilitar un curso de formación online en bolsa que es gratuito y abierto para todos, con métodos y herramientas que también son gratuitas para poder aprender. Esto se hace entrando en brokerbankinter.com y descubriendo el banco que ve el dinero igual que lo ves tú. Y nosotros seguimos porque ahora vamos a hablar de Threat Intelligence, que esto, Pablo, Mónica, traducido, que vosotros sabéis mucho inglés, ¿qué quiere decir? A ver, Pablo. Pues quiere decir inteligencia de amenazas. Es un poco, si quieres llevárnoslo un poco al tradicional agencias de inteligencia que siempre ha habido en los países, pues acercarlo al mundo de la ciberseguridad y tratar de conocer quiénes pueden ser tus atacantes, quiénes son los actores que están lanzando mayores campañas por de phishing o de malware, si eres objetivo para ellos o no eres objetivo para ellos, un montón de tareas. Mónica. Sí, al final, bueno, el Threat Intelligence, ¿no? Pues es un concepto que se basa en adquirir y en recopilar una gran cantidad de datos, ¿no?, sobre los ataques, sobre las amenazas, sobre cómo funciona la propia organización, ¿no? Entonces, al final, con todos esos datos, pues se pueden tomar mejores decisiones y también se puede incluso predecir y proactivamente actuar sobre las amenazas y en tiempo real, ¿no? Entonces, es esta rapidez, este análisis de inteligencia y de las amenazas lo que hace el Threat Intelligence, pues una tendencia en ciberseguridad que está al alza, sin duda. Bueno, pues de amenazas de inteligencia vamos a hablar con José Ramón Palanco, que es uno de los fundadores de Dinoflux, y que él nos va a explicar pues qué es lo que hace una empresa de estas características. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Oye, José Ramón, cuando tú montas en el año 2014 Dinoflux, que luego es una compañía que adquiere Telefónica 4 años después y que es uno de los pilares y de las referencias de esa apuesta por la ciberseguridad que está realizando la compañía del Distrito C. Pero cuando tú montas Dinoflux lo haces obviamente porque ves una oportunidad de mercado. Luego, por cierto, hablaremos de espíritu emprendedor en el mundo de la ciberseguridad. Pero, ¿dónde ves la oportunidad en el año 2014? En el año 2014, vamos a ver, yo quiero recordar que estábamos hablando todavía sobre los hombres de negro de Bruselas y de cómo salir de la crisis, más o menos, ¿no? Y tú estabas ya empezando a hablar de inteligencia, de ciberamenazas y de dotar de sentido a los miles de datos que había en la red. ¿Qué es lo que piensas entonces, José Ramón? La verdad es que no fue una idea concebida inicialmente como
como al final acabó siendo el producto, sino que surge de, bueno, pues de una serie de necesidades que fueron teniendo determinados clientes que por aquel entonces teníamos como startup. Es decir, al principio ofrecíamos servicios muy específicos y muy manuales para obtener información de amenazas, y todo comenzó pues intentando ser lo más óptimos posibles y ver cómo podíamos automatizar el proceso. Vimos que tenía sentido, que nos gustaba lo que estábamos haciendo, fuimos optimizándolo más y bueno, pues al final dio salida final a este producto. Pero no fue al principio una idea de crear el producto, sino fue una serie de acontecimientos por necesidades del propio mercado. Oye, y aunque Pablo y Mónica lo han explicado estupendamente, una compañía como la que fundas, ¿cómo puede ayudar a otra empresa? ¿Y en qué sentido? Porque claro, muchos pensarán que esto de hablar de inteligencia, de ciberamenazas, de amenazas de ciberinteligencia, es más propio de las novelas de John le Carré o de Frederick Forsyth, ¿no? Que de su empresa del día a día, ¿no? Que no cree que esa realidad, pues casi de película, le vaya a suceder. Entonces, ¿vosotros cómo ayudáis a las empresas? A las empresas de la tierra, ¿no? De las que están entre nosotros. Claro, bueno, nosotros al principio cuando comenzábamos pensábamos que todo ya estaba inventado, es decir, ¿quién tiene la información de las amenazas? ¿Quiénes eran por aquel entonces o quiénes entendíamos que eran? Pues las empresas de antivirus. Por lo tanto, bueno, en aquel entonces no pensábamos que estábamos creando algo especial, pero nos dimos cuenta de que realmente se podía hacer algo más. Es decir, los antivirus al final trabajaban sobre todo con ficheros que te daban información de veredicto de si un fichero es bueno o si es malo, y nosotros lo que empezábamos a hacer era crear un poquito más de información, más de detalles, más de contexto. Es decir, no nos quedábamos en esto es bueno o esto es malo o este virus se llama así, sino que dábamos información de la historia que había detrás de esta amenaza, de qué es lo que hacía, quién había podido crear esta amenaza, quién estaba detrás, qué objetivos tenía. Entonces es un poco lo que hay detrás de Threat Intelligence. Pablo. Hola, José Ramón. Oye, encantado de poder saludarte en el Cyber After Work. Y quería, ya que estabas comentando esa parte de automatización y de ir un poco más allá de los antivirus, ¿qué información puede esperar una compañía o cómo se puede sacar algo más de un fichero de malware? Nosotros lo que utilizamos es una tecnología que se llama Sandbox, que no es ni más ni menos que un ordenador normal. En este caso, bueno, es un ordenador virtualizado, donde a propósito lo infectamos con este fichero malicioso. Y lo que hacemos es observar qué es lo que ocurre en este equipo. Vemos si hace cambios en el propio equipo, si intenta acceder a información confidencial. Si es información confidencial que ha conseguido obtener, intenta exfiltrarla para mandarla a un servicio externo para recopilar los datos, y al final lo que hace esto es que genera un informe de toda la actividad y de todo lo que ha ocurrido. Mónica. Hola, José Ramón. Al final, todo lo que nos estás contando, bueno, es análisis de inteligencia, ¿no? Obtener toda esa información pues para ser más proactivos. ¿Qué estáis observando los últimos meses y semanas, ¿no? ¿Habéis observado algún tipo de tendencia distinta en el caso de las ciberamenazas? O por ejemplo, nosotros hemos estado comentando aquí el caso de las últimas campañas de ransomware, ¿no? Que han evolucionado un poco, intentando además robar información confidencial de la empresa para luego extorsionar. ¿Qué tipo de amenazas estáis viendo y cómo las detectáis? Sí, nosotros, bueno, hemos observado que durante los últimos años cada vez se han intentado aprovechar las tendencias del momento para engañar a los usuarios. Es decir, en los últimos meses en concreto se ha aprovechado toda la información que tenía que ver con COVID-19 para intentar engañar a los usuarios y hacer que abriesen ficheros infectados con campañas de phishing y demás. Eso es una cosa que, pues bueno, que se ha visto muy notablemente. De hecho, hoy hemos publicado un informe conjunto entre los diferentes operadores AT&T, Etisalat, Intel, y bueno, pues damos un poco
una respuesta a lo que hemos visto durante estos meses. Y actualmente, dirías que esto es un papel que correspondería, no que corresponda más a hacerlo a las administraciones públicas, pero que cuando uno piensa en amenazas de inteligencia, que esto es algo que va más por las capas de la política, de la geoestrategia, o las empresas tienen que estar un poco al mismo nivel porque, bueno, tienen el mismo riesgo de amenaza que puede tener un Estado o puede tener una institución pública. Bueno, cuando nosotros comenzamos a analizar en Dinoflux este tipo de amenazas, nos dimos cuenta de que habían diferentes tipos de ataques, tanto como por parte del atacante como por parte del objetivo. Nos encontrábamos atacantes que eran pues simplemente cibercriminales que querían robar información o tarjetas de crédito, pero también nos encontrábamos con gobiernos que tenían pues cierta organización que les permitía recopilar información de otros gobiernos o de entidades privadas. Entonces, bueno, uno de los ejemplos más sonados fue el de APT One, del gobierno chino, que estuvo durante varios años robando cientos de megabytes de información de empresas y organizaciones de todo el mundo. Entonces, es algo que afecta no solamente a gobiernos, sino a empresas también, empresas privadas. Bueno, pues vamos a seguir hablando de inteligencia, de ciberseguridad, porque además os contaremos que dentro de muy poco vamos a tener otra mesa especial aquí en Capital Radio, en este Cyber After Work, dedicada a este apasionante tema que hoy nos trae a colación nuestro invitado y que, por supuesto, vamos a seguir hablando con él, con José Ramón Palanco, pero antes, si os parece, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida, como digo, volvemos para hablar de ciberseguridad, de inteligencia, pero también de emprendimiento en este terreno. After Work, con Eduardo Castillo. Están aumentando los ciberataques a empresas y nosotros trabajando la mitad desde casa. Imagínate la protección que tenemos. Aquí contamos con las soluciones de ciberseguridad de OnRetrieval. Nos aconsejaron desde el principio y diseñaron un plan para proteger toda nuestra red. Y eso que la mayoría teletrabajamos. ¿Y estáis tranquilos? Claro. Nos gestionan la seguridad de forma remota, previenen ataques y robos de información y además son especialistas en recuperación de datos. OnRetrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900-900-381 y pregunte por la promoción Capital Radio y OnRetrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis. Vamos, ahora hay pista libre para volar a la península Baleares y Portugal desde 19 euros, a Canarias y Europa desde 29 euros, a Estados Unidos desde 99 euros y al Caribe, Centro y Suramérica desde 219 euros por trayecto, con la máxima flexibilidad en cambios de fechas. Consulta condiciones en ereuropa.com. Air Europa, cuando quieras. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. El próximo 17 de junio, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Pilar Bravo, directora de Relación con Inversores y Desarrollo de Negocio de GESConsul, Josep Ayarri, director de Gestión de Activos y Análisis de Arquia Profim, y Luis Martín, director de Ventas de BMO Global Asset Management. Desvelarán las claves y las oportunidades de inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar. El 17 de junio a las 17 horas, webinar de inversión en Capital Radio. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Seguimos en este programa, en este Cyber After Work en Capital Radio, que hacemos como siempre con Pablo Sanemeterio, con Mónica Valle, y hoy nuestro invitado es José Ramón Palanco, es uno de los fundadores de Dinoflux. Estamos hablando de Threat Intelligence. Nos habíamos quedado, José Ramón, hablando de la importancia de que las empresas entiendan que esto también va con ellos, y especialmente va con ellos. Pero claro, ya llegamos aquí siempre a la frontera.
¿empresas pequeñas o empresas de considerable tamaño? Porque, como siempre, las pequeñas dicen, bueno, si estamos hablando de cosas que van mucho más allá, ¿no? Y que incluso implican cuestiones, como decías, ¿no? De gobiernos y geoestrategia, a mí no me va a afectar. Entonces, ¿cómo hacer que esto sea cosa de todos, José Ramón? Bueno, la verdad es que en función del tipo de ataque puede afectar más o menos a cierto tipo de organizaciones. Probablemente una organización más grande sufrirá un ataque que afectará pues a pérdida de datos, incluso perder algún propiedad intelectual que sea secreto, por poner un ejemplo. Pero una empresa pequeña también está enfrentando otro tipo de problemas, como por ejemplo el conocido ransomware. El ransomware al final, bueno, pues es un problema que afecta a cualquier empresa independientemente del tamaño. Pablo. Una pregunta con respecto a la ciberinteligencia. ¿Se requieren herramientas muy complejas para hacer estos procesos? ¿Es algo que esté al alcance de pocas empresas, como hablábamos, de tamaño? ¿O por el contrario, con servicios gestionados se puede conseguir ese threat intelligence para empresas en particular? Bueno, depende también del tipo de empresa. Es decir, si una empresa tiene mayor o menor exposición o hace mayor o menor uso de la tecnología, necesitará un tipo de herramienta diferente para poder aprovechar el threat intelligence. Pero desde luego, bueno, pues en la mayoría de los casos siempre merece la pena contar con servicios gestionados por la razón en la que puedes contar con los mejores profesionales y bueno, pues a lo mejor son profesionales que es muy difícil de contratar, no tanto por las herramientas, sino por el know-how. Oye, y otro de los aspectos que decíamos al principio que íbamos a comentar es el relativo al emprendimiento, ¿no? Porque yo creo que hace mucho tiempo, Mónica, tú me vas a ayudar en este recordatorio. Hace mucho tiempo, cuando hicimos un especial Startups en el sector de la ciberseguridad, no es frecuente hacerlo, Mónica, ¿verdad? Y yo no sé si es porque hay dificultad a la hora de encontrar talento, hay dificultad a la hora de encontrar financiación. Mónica, hicimos hace tiempo un programa, ¿no? Pero hace ya bastante tiempo sobre ello, ¿no? Sí, estuvo en el estudio, estuvo Daniel Solís y también contamos con David Barroso de Blue Leaf y de Countercraft respectivamente. Y bueno, pues son dos ejemplos de empresas que han nacido en España y que ahora tienen pues una visión internacional y son muy exitosas. La verdad es que estuvo muy bien este programa porque nos contaron, bueno, pues esos retos y desafíos de emprender, no solamente en el mercado de la ciberseguridad, sino también en el mercado de la ciberseguridad en España. Y sin duda, pues ahora con José Ramón podemos aprender mucho más de su experiencia y de cómo lo has vivido. ¿Cuáles fueron entonces esos retos, José Ramón, de emprender en este sector y emprender en este sector en España, como bien ha apuntado Mónica? Pues bueno, en mi caso en concreto, pues fue un poquito complicado, porque yo realmente había estado emprendiendo, pero durante varios años, pero más enfocado a servicios. Y el problema de los servicios es que, bueno, pues no escalan y por lo tanto es algo que no interesa a los inversores. Los inversores, bueno, al final lo que buscan es invertir en algo que sea escalable, por lo tanto que pueda ofrecerle mayor rentabilidad. En cuanto empecé a entender un poco esto, me cambié un poco el chip y bueno, pues seguí emprendiendo, pero ya intenté darle un poco el enfoque de producto. Esto ya gusta mucho más a los inversores y bueno, pues también me di cuenta de que hay una cosa que es importante, y es que tú puedes ser una empresa pequeña e intentar ofrecer un servicio a una empresa grande, que va a ser bastante difícil competir con las empresas top. Sin embargo, cuando tienes un producto es diferente, porque tienes algo especial que has creado tú. Por lo tanto, no es algo que pueda ofrecer cualquiera. Y eso es un valor, yo creo que diferencial a la hora de emprender, y se abren muchas más puertas que si se está vendiendo un servicio de seguridad. Pablo. Una de las cosas que nos ha contado José Ramón, que es importante a la hora de innovar también,
es el pivotar sobre distintas ideas. Yo creo que tú has pivotado a lo largo de tu carrera como emprendedor sobre distintas ideas, pero ¿cómo te das cuenta un poco de esos procesos de que necesitas pivotar, necesitas cambiar hacia ese momento de producto y cómo se puede hacer una innovación en producto? Bueno, en mi caso, yo antes de Lunoflux había tenido otra idea de otro producto, que era Drainware, un producto para evitar fuga de información. Y la verdad es que, bueno, pues aprendí mucho, sobre todo de todos los fallos que cometí, porque creo que cometí todos los posibles fallos que se pueden cometer a la hora de emprender. Y bueno, pues en uno de los viajes que hice a Estados Unidos, pues durante una feria de RSA de ciberseguridad, aproveché para bajar a Palo Alto y se celebraban pues unos eventos muy interesantes donde hablaban de una metodología que se había creado en 2011, bastante recientemente, y bueno, pues comentaban un poco pues cómo funcionaba, que era una metodología basada en pivotar en las ideas, en hacer una hipótesis muy sencilla. Por ejemplo, pienso que a las empresas les puede interesar inteligencia de ciberseguridad para afrontar los problemas. Esa es mi hipótesis. ¿Qué voy a hacer? Un producto mínimo viable, que es lo básico, lo más necesario que tiene que tener un producto con estas características para entregar ese valor. Y luego medir. En cuanto creo este producto, lo entrego y los clientes comienzan a probarlo, mido. Si los clientes no lo quieren, si me solicitan determinada información, a partir de ese momento es cuando yo pivoto y voy modificando mi hipótesis y mi MVP. ¿Y qué es más difícil, encontrar financiación o encontrar especialistas para una empresa de ciberseguridad? Encontrar financiación a día de hoy yo creo que no es tan complicado, es decir, existen bastantes líneas de financiación. Encontrar inversión, pues yo creo que si vas validando tu idea y vas consiguiendo clientes también, yo creo que pues es viable. Pero yo creo que encontrar profesionales es bastante complicado, y sobre todo para una empresa pequeña, para una startup que no tiene a lo mejor los mismos recursos y tiene que convencer al talento para que se una al proyecto sin tener pues la seguridad que pueda tener una empresa grande. Entonces yo creo que es uno de los mayores retos, el encontrar talento que quiera unirse a tu proyecto. Moni, una última cuestión para nuestro invitado, para José Ramón. Pues bueno, después de todo lo que nos ha contado, ¿no? Pues que nos traslade, que nos transmitas, José Ramón, de las lecciones aprendidas en todos estos emprendimientos que has tenido, de los fallos y de los aciertos que has tenido, muchos también. ¿Con qué te quedarías? Yo creo que lo más importante es no saber corregir, es decir, no pensar que haciendo siempre lo mismo vas a obtener diferentes resultados. Si algo no funciona, tienes que saber desenamorarte de tu idea y modificarla, o incluso tirarla a la basura, en vez de pues acabar con todas las oportunidades y darte cuenta para poder tener otra nueva oportunidad y recursos suficientes para sacarla adelante. Sí, no empecinarse, no pensar que porque era nuestra idea tiene que ser perfecta, única e indestructible, ¿no? Yo creo que esa capacidad. Yo creo que ese es uno de los mayores problemas, y sobre todo pues cuando estás con una idea y estás trabajando pues un par de años, al final realmente pues ocurre eso, te acabas enamorando de tu idea y ya pues tu razonamiento no está tan basado en los resultados que pueda dar, sino pues en ese sentimiento de lo que he creado y de todo lo que hay alrededor, que a lo mejor no es lo más óptimo, pero pues de alguna manera el emprendedor queda digamos enamorado, como decía, de su idea. Y yo creo que es lo más peligroso. Hay que saber, pues hay ideas que no son lo suficientemente buenas,
Hay que saber dejar marchar, ¿verdad? Dejar marchar, sí señor. Sí. Para la vida y para los negocios. José Ramón Palanco es fundador de Dynaflux, es especialista en Threat Intelligence, en ciberinteligencia. Nos ha acompañado en este programa hoy, en este Cyber After Work. José Ramón, muchas gracias, mucha suerte para el futuro. Gracias de verdad por esos consejos. Muchas gracias. Y hasta muy pronto. Un saludo. Hasta luego. Nosotros, amigos, ya es hora de despedirnos. Bueno, anunciando eso, que en julio tendremos, ya os diremos la fecha, un especial sobre ciberinteligencia que desarrollaremos pues con especialistas del nivel de nuestro invitado hoy y otros tantos. En un programa que, como siempre, ha contado con el apoyo incondicional de Mónica Valle y de Pablo Sanemeterio y, por supuesto, de compañías como McAfee. Como decía al principio, es una compañía que nos ha acompañado durante muchos años y lo seguirá haciendo en los próximos, en donde la ciberseguridad va a ser muy importante. Y ojo, nos van a acompañar en todo el proceso y adaptado a las necesidades que tengáis. Si lo que tenéis es necesidad de proteger un dispositivo, lo harán. Sin embargo, si vuestra empresa opera en la nube, también lo protegerán. Lo recordamos, lo recordáis. Son McAfee. Con ellos nos despedimos, por supuesto dándole las gracias a Pablo y a Mónica. Pablo, Mónica, amigos, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Y nada, hemos aprendido hoy mucho de ciber, como siempre, y un poquito de empresa, que eso nos llevamos de gratis hoy, ¿verdad? La verdad que sí, ha estado fenomenal. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene, Edu. Gracias, Pablo, Mónica. Y nosotros, lo dicho, nos despedimos hasta mañana, que volveremos con más After Work aquí en la sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor cerrará técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Nos vemos. Adiós.